Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para gloria de Dios estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro, quien le escribió a los hermanos dispersados por la región de Turquía, antes conocida como Asia Menor, quienes estaban siendo oprimidos. En medio de la aflicción por la que los hermanos estaban pasando, el apóstol fue guiado a escribirles una carta de exhortación. Anteriormente, el apóstol les habló de la sumisión a los reyes y gobernadores, aun cuando sean de carácter malvado, porque, primero que nada, Dios ha sido quien los ha puesto en esas posiciones de poder y autoridad, y segundo, porque estos reyes y gobernadores han sido puestos en esas posiciones para beneficio de la iglesia. No solamente les habló acerca de los reyes y gobernadores, sino que se dirigió a los esclavos para decirles que no fuesen rebeldes con sus amos, sino que sean obedientes a ellos, porque esto le agrada a Dios. La exhortación también fue hecha a las esposas y los esposos, con quienes concluyó este pensamiento, a vivir una vida ejemplares en la sociedad para que los adversarios observen las buenas obras de los creyentes y glorifiquen a Dios. Lo que sigue en los próximos versículos es la manera en que Pedro toma el tema del sufrimiento, lo pone en su contexto y explica cómo Dios se glorifica por medio del sufrimiento de los creyentes. En este episodio estaremos considerando los versículos 13 al 22 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, en la versión Nueva Biblia de las Américas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 22. Sufriendo por la justicia. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por la causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra, porque tuyo, mi Señor, son todos los reinos. En esta hora, mi Señor, te damos gloria y te agradecemos porque sabemos que tú estarás con nosotros en medio de este estudio. Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones y guíanos con tu Santo Espíritu en todo lo que se diga. Esto, mi Señor, te lo pedimos y presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La conducta del creyente debería ser irreprochable. Si alguien investiga nuestra vida fuera del templo, encontraría algo de lo cual nos avergonzaríamos. Pedro ha venido diciéndole a los creyentes que elijan hacer el bien en vez de elegir por hacer el mal. Recordemos que en los versículos 11 del capítulo 2 les pidió que se abstengan de las pasiones carnales y que mantuvieran una conducta irreprochable en el versículo 12 del mismo capítulo. Y sin embargo, aun cuando se elige hacer el bien, muchas veces las personas tratarán de hacernos el mal. Nos acusarán falsamente porque saben que somos seguidores del Señor. Piense usted en alguna situación en la que usted ha
está haciendo algo rutinario. Por ejemplo, digamos que usted está conduciendo su automóvil. Usted es un conductor cuidadoso que nunca excede el límite de velocidad, obedece todas las reglas de tránsito, le cede el paso a los peatones, etc. Pero un día usted va conduciendo por la misma calle por la que siempre conduce, y esta vez un oficial de tránsito lo detiene solamente porque usted puso una calcomanía de una cruz en algún lugar del auto. Usted sabe que no está haciendo nada malo, pero el oficial le pareció que solo porque usted se identifica como seguidor de Jesús, hay que arruinarle su día. Algo así es lo que estaba sucediendo a los hermanos de Asia Menor, con la excepción de que el dañarle el día podía incluir encarcelamiento, azotes y en muchas ocasiones hasta la muerte. Por esta razón, el apóstol comienza esta sección con una pregunta. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? La pregunta es retórica y nos recuerda la pregunta que hace Pablo en Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El punto central del argumento es mostrar las bendiciones que le vienen al justo cuando se esfuerza por hacer el bien. Debido a nuestro carácter benevolente que nace en nosotros como parte del fruto del Espíritu Santo, aprendemos a evitar hacer el mal e inclinarnos a hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios favorece al justo. El creyente que tiene su confianza en Dios aprende a decir, como dice el salmista en el Salmo 27, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Aquellos que se oponen al estilo de vida al que el Espíritu Santo los motiva a vivir van a encontrar cualquier cosita para decirle que hay algo malo en el bien que usted hace. Si usted decide no contaminar su cuerpo con drogas o bebidas alcohólicas, le llaman su santidad en forma de burla. Si usted evita las malas palabras, le llaman el puritano. Lo que el mundo no entiende es que usted vive con el propósito de alcanzar tener la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo, entonces las cosas que Cristo aborrece, usted también las aborrecerá. Solo piensen en que muchos dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué mató a los pueblos de la tierra de Canaán? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantos pueblos en la actualidad que se mueren de hambre? Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que la gente quiere ver. Dios aborrece el pecado y no es tan solo un Dios bueno, sino que también es un Dios justo y soberano. Y en su soberanía Dios decide aplicar su justicia y castigar a aquellos que practican la maldad. Lamentablemente, al no entender esto, la gente pone a Dios en la silla de los acusados junto con aquellos que deciden actuar de una manera que le agrada a Dios. Pero recordemos algo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que no importa cuántos intenten hacernos daño, nadie podrá porque Dios acampa a nuestro alrededor y Él siempre ayuda al justo. Pero si sufren por causa de la justicia, nos dice Pedro en los versículos 14 al 16, dichosos son. Y no tengan miedo por temer a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pedro sabía que esta aflicción por la que estaban pasando los hermanos en la fe solo era el anuncio de una persecución mayor. Así que él les advierte. Es como que la octava bienaventuranza nunca se fue de su mente y se las está recordando. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. El sufrimiento de los justos no les traerá algún castigo real, sino que les traerá bendiciones. A través de la historia, los cristianos han tenido que padecer muchos sufrimientos, no solo por su confesión de fe en Cristo, sino que también por la pureza en sus vidas.
Sin embargo, los estudiosos de la Biblia recuerdan las palabras de Isaías que dice: no teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. ¿Qué quieren decir estas palabras? Sencillamente significan: no se sientan amenazados por ellos, no les teman. Cuando Cristo está presente en el corazón del cristiano, no queda lugar para el temor, porque Cristo es su defensor. Cristo, quien está santificado en nuestro corazón como fuente de vida, nos defiende. Cuando el corazón está controlado por Jesús, el creyente le dedica toda su vida. Entonces el cristiano queda libre de temores y queda en condición para defenderse de sus enemigos. Isaías dijo: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Pedro nos dice: santifiquen a Jesús en sus corazones, de modo que Cristo venga a ser su Señor. Miremos que cuando Cristo vive en nuestros corazones y viene a ser nuestro Señor, entonces debemos estar siempre preparados para presentar defensa, pero también para presentar el Evangelio. Y sin embargo, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas para saber cuándo, cuánto y a quién es oportuno hablar. Eso sí, nunca debemos acobardarnos, sino que debemos responder valientemente a las oportunidades que tengamos de hablar a favor del Señor Jesucristo. Y para esto es necesario conocer la enseñanza de la Biblia y de la doctrina cristiana para poder estar siempre listos para dar respuesta. Esa respuesta, sin embargo, no puede venir de un momento de irritación. Nos dice Pedro que cuando presentemos respuesta lo hagamos con mansedumbre, reverencia y teniendo buena conciencia, para que aquellos que nos calumnien queden avergonzados. Muchas personas deciden responder insulto con insulto o violencia con violencia. Y sin embargo, la mejor manera de responder a alguien airado o agresivo es con amabilidad. Jesús, santificado en nuestros corazones, nos motiva a practicar la ternura y respeto hacia todas las personas. Por lo tanto, practiquemos la amabilidad. Pablo nos dice en Romanos 15, versículos 1 al 2: los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Seamos el ejemplo para aquellos que aún están en la infancia de su fe, pero no solo para ellos, sino para los que intentan hacernos pecar con un enojo, para que ellos sean avergonzados al ver cómo nos comportamos como Cristo y no como productos de este mundo caído y pecaminoso. Pedro está repasando a su manera las cosas de las cuales ya nos ha hablado anteriormente y nos dice que es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. El malhechor debe sufrir por sus obras, pero una persona que hace el bien no merece sufrimiento, sino que debe tener una conciencia libre de culpa. El cristiano va a sufrir injustamente, pero debe recordar que Dios controla todo lo que le sucede. Por esta razón es que Pablo nos dice que no se avergüenza del Evangelio, porque él sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, la gente lo ataca y trata de avergonzarlo. Pero él sabe que Jesús, a quien él le sirve, está de su lado. Versículo 17 dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y este versículo 17 nos ayuda a hacer una transición del tema del sufrimiento y la obediencia a el próximo tema, que es el ministerio de Cristo. El sufrimiento de Cristo acentúa los méritos de sufrir por el bien. El diablo destruye, Cristo salva. El diablo causa caos, Jesús reconcilia. El diablo trae muerte, Cristo es la resurrección y la vida, y es por medio de su muerte en la cruz que Él nos da vida. El sufrimiento de Cristo tuvo un propósito: reconciliarnos con Dios. Y en este caso, Cristo no es un ejemplo para el creyente, porque el sufrimiento de Cristo es único y nadie podrá repetirlo. Él murió por los pecados de toda la humanidad.
Él entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, tanto como ofrenda por los pecados de todos, como también entró como sumo sacerdote a rociar la sangre. Él es justo, lo cual quiere decir que es sin pecado, y en aquella tarde se hizo pecado y sufriendo injustamente para que podamos presentarnos delante del Padre. Él cumplió el requisito de Dios acerca de la justicia, pagó nuestra culpa y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar los pecados de muchos, como nos dice Hebreos 9:28. Es gracias a ese sacrificio único y perfecto que tenemos entrada a la presencia de Dios. Él nos abrió la puerta y se hizo el camino al trono de Dios. Nos presenta al Padre y restablece para nosotros una relación íntima con Él. Antes del sacrificio de Jesús éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Pero al darnos acceso, nos ha hecho aliados de Dios y aún más. Por medio de nuestra fe podemos llegar a ser hijos de Dios. Jesús ministró durante 3 años y medio en esta tierra y luego dio su vida por nosotros. Permaneció muerto por 3 días y la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué hizo Jesús durante esos 3 días? Pedro nos dice en los versículos 19 y 20 que Jesús en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Dicen los versículos 18, 19 y 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Qué quiere decir que predicó? ¿Dónde estaban estos espíritus encarcelados? La Biblia guarda silencio en cuanto a esto, pero no nos dice que Jesús fue al infierno a predicarle a espíritus encarcelados por desobediencia. Estos espíritus no eran espíritus de personas que desobedecieron, sino que eran espíritus sobrenaturales, algo así como espíritus inmundos. ¿Por qué Pedro utiliza este término? Porque en la lectura o literatura intertestamentaria el término utilizado para espíritus designa a ángeles o demonios. Quizás usted dice: no sé, hermano, no estoy convencido o convencida. Creo que aquí Pedro usa la palabra espíritus para referirse a personas que alguna vez fueron desobedientes. Pero es precisamente porque Pedro los describe como desobedientes que debemos pensar que no fueron espíritus de hombres. Porque la enseñanza en Hebreos 6, versículos 4 al 6 nos dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Esto significa que no hay manera que el hombre que peque por desobediencia deliberada tenga una segunda oportunidad de arrepentirse después de la muerte. La Biblia tampoco nos dice el mensaje. ¿Por qué? Porque estos detalles no son importantes. Lo que es importante es que Jesús, durante esos 3 días que no estuvo físicamente entre nosotros, predicó a los espíritus encarcelados presentándose Él mismo para mostrar que Él es victorioso, que había vencido a la muerte y por consiguiente al diablo. Jesús no tiene adversario. El diablo pensó que en la cruz había vencido, pero nunca se imaginó que la muerte de Jesús en la cruz es la victoria profetizada en Génesis 3:15.
Nosotros debemos sentirnos igual de victoriosos, porque gracias a que Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de que llegará un día en que nosotros también resucitaremos. Llegará el día en que estaremos gozándonos delante de Él, de su presencia y adorándole. Pero antes de esto debemos padecer por causa de Jesús. Debemos creer en Él. Debemos testificar públicamente por medio del bautismo como un símbolo de la muerte de la antigua criatura y nacimiento de la nueva criatura que queremos representar correctamente y apropiadamente al Señor, porque no solamente estamos con Él, sino que somos de Él. El bautismo es un símbolo de limpieza del creyente del pecado, pero las Escrituras no enseñan que el agua bautismal salva a la persona. El creyente es salvo por la muerte expiatoria de Cristo en la cruz y por su resurrección en la tumba. Así que el bautismo es un símbolo de la sangre de Cristo derramada que limpia al creyente de todo pecado. Nos dicen los versículos 21 y 22. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. La doctrina de la resurrección de Cristo es esencial para la fe cristiana. En eso es que nos basamos, en que Cristo resucitó desde entre los muertos. Sin esa doctrina, sin esa verdad bíblica, nuestra fe se derrumba. Pero igual de esencial es que todo creyente esté consciente de que Jesucristo ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Lucas nos dice que había una multitud en el monte con Jesús el día en que Él ascendió a los cielos. El evento de la resurrección es uno muy bien detallado y registrado. El evento de la resurrección, de la ascensión, también ha quedado muy bien registrado y detallado para que todo aquel que crea que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, entienda que ese Verbo es Jesús, que Jesús es Dios hecho hombre. Jesús, después de haberse ofrecido, predicado, resucitado y pasado un poco más de tiempo con los discípulos, ascendió a su lugar de honor, a la derecha del Padre, al lugar del cual se había levantado por un tiempo para compadecer igual que todo hombre, para llamar a los suyos a reconciliación con el Padre, a mostrarle a los suyos cómo vivir una vida agradable a Dios, cumpliendo todas las leyes. Jesús es el Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad y como Hijo también es Dios y por lo tanto todo queda sometido a Él. Él dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él no dijo, tengo autoridad sobre algunas cosas, sino que dijo, toda autoridad se me ha dado. Jesús es soberano. Jesús fue exaltado por el Padre. Jesús vive y reina y nosotros somos sus súbditos, somos sus hermanos, somos sus embajadores, somos sus discípulos y nos es necesario permanecer firmes a pesar de aquellos que se oponen al mensaje de salvación, a pesar de aquellos que nos miran como sus enemigos, porque ellos son enemigos de Dios. Mantengamos siempre claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que Jesús vive, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él bajó y predicó el evangelio a su manera a todos esos espíritus encarcelados, pero que Él ascendió a los cielos y que está sentado a la derecha del Padre. Y muchos se preguntan, ¿y por qué está sentado? ¿Qué está haciendo? Bueno, Jesús se sentó en su trono porque ya todo está hecho. Él lo dijo en la cruz, consumado es. Ahora Él está ministrando a la derecha del Padre, esperando el momento
en que tenga que regresar por su pueblo, por su iglesia. Esperemos ese día con ansia, pero mientras tanto, seamos obedientes a la palabra que se nos ha dado. Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por acompañarnos en este estudio. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que escuchan enamorándonos de la palabra y bendice a cada uno de los nuevos oyentes que nos escuchan por primera vez y a los muchos que se continuarán añadiendo. Todo sea para tu gloria y tu honra, mi Señor. Todo esto, mi Señor, te lo presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar enamorándonos de la palabra. Que Dios le bendiga.